Hola, bienvenidos a esta primera clase virtual de la materia farmacología en enfermería. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en este proceso y bueno, les doy la bienvenida y les preparé una clase sobre citostáticos. Vamos a ver su definición, vamos a ver la introducción a estos medicamentos en la quimioterapia y vamos a ver la importancia de estos fármacos en el tratamiento del cáncer. ¿Qué son los citostáticos? Bueno, son sustancias que ralentizan o detienen el crecimiento de las células, incluidas las células cancerosas, pero sin destruirlo. Se utiliza en el tratamiento para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al prevenir su multiplicación. La quimioterapia, por su parte, es un tratamiento que emplea estos medicamentos citostáticos para atacar y reducir los tumores. ¿Cuál es la importancia? Son esenciales en el tratamiento del cáncer porque actúan inhibiendo el crecimiento y la diseminación de las células tumorales. Estos medicamentos ayudan a reducir el tamaño de los tumores y pueden ser vitales en regímenes de tratamientos prolongados, donde su toxicidad necesita ser controlada para minimizar los efectos adversos. O sea, cuando una persona está en tratamiento con quimioterapia, estos medicamentos lo que hacen es ayudar a minimizar esos efectos adversos. Su uso es fundamental para mejorar la tasa de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Estos medicamentos se clasifican en agentes alquilantes, antimetabólicos, antraciclinas, entaxonas y en otros, como por ejemplo los inhibidores de tirosina sinasa. Bueno, acá no se asusten con estas palabras que parecen trabalenguas, pero les voy a proponer que detengan el video y en el aula les dejé un PDF con una tabla que en cada, eh, en cada clasificación se encuentran los medicamentos que se utilizan. Así que bueno, pretendo que detengan el video, que lean ese cuadro, que es muy importante que lo sepan, por lo menos que tengan una noción de qué medicamentos se clasifican en cada uno de cada clasificación de estos fármacos. Así que bueno, les propongo que detengan, lo lean y vuelvan al video para poder seguir adelante con este tema que es tan importante para la salud de los sujetos de atención. Su mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Los citostáticos también son conocidos como los fármacos peligrosos. Son un grupo de medicamentos citotóxicos utilizados preferentemente en el tratamiento farmacológico de las enfermedades neoplásicas, es decir, en las enfermedades cancerosas. Su misión es inhibir el desarrollo de las células cancerosas mediante la alteración del metabolismo y el bloqueo de la división y reproducción celular. Los citostáticos no actúan solo sobre las células malignas, sino que también afectan a las células del organismo, llegando a producir efectos tóxicos adversos. Los efectos nocivos son todas aquellas consecuencias no deseadas ni intencionadas que son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Debido al mecanismo de acción de los citostáticos, esto pueden provocar los siguientes efectos. Efectos mutagénicos, modificación permanente en la cantidad o en la estructura de la materia genética de un organismo que produce un cambio en su fenotipo, o sea que tiene cambios en el ADN, en el ARN y las proteínas, ¿sí? Después otros efectos son los carcinogénicos, pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Efectos tetarogénicos, afectación negativa a la función o capacidad reproductora y aumento del riesgo de malformaciones en el feto. El mecanismo general de acción de los citostáticos implica la interacción con el ADN y el ARN,
o la síntesis de proteína en las células vivas, tanto normales como cancerosas. A través de esta actividad es cuando pueden provocar efectos mutagénicos, carcinógenos o tetarogénicos. Se entiende como agente mutageno aquellas sustancias o preparados que pueden producir alteraciones en los materiales genéticos de las células, y como agentes tetarogéneos a aquellas sustancias o preparados que pueden producir alteraciones en el feto durante el desarrollo uterino. ¿Por qué puede producir? Porque una mujer embarazada también puede tener este cáncer. Existen no solo a los adultos mayores les pueden agarrar esta enfermedad, sino hay niños con cáncer, hay adolescentes con cáncer, hay mamás embarazadas con cáncer, ¿sí? Así que bueno, después tenemos los inhibidores mitóticos, ¿sí? Los inhibidores de la mitosis. Tipo de medicamentos que bloquean el crecimiento celular e impedir la mitosis, o sea, la división celular. Los inhibidores mitóticos se usan para tratar el cáncer. También son llamados antimitóticos. Los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos del tratamiento con citostáticos? Bueno, tenemos que la mayoría de las personas se preocupa de si se tendrá o no estos efectos secundarios por la quimioterapia. Y de ser así, ¿cómo serán dichos efectos? Algunos de los efectos secundarios más comunes causados por la quimioterapia son cansancio, caída de cabello, lo habrán escuchado como alopecia, tendencia a presentar fácilmente moretones o sangrados por los anticoagulantes que tienen estos citostáticos. Pueden presentar infecciones, pueden presentar anemias, pueden presentar náuseas y vómitos, cambios en el apetito, estreñimiento, diarrea, problemas en la boca, en la lengua, en la garganta, dolor al tragar, porque se le hacen como llagas en la boca. Recuerden que estos citostáticos son muy nocivos para el cuerpo. Si bien ataca a las células cancerosas, también ataca a las células no cancerosas, las células vivas. Otros efectos adversos pueden tener problemas en los músculos y en los nervios, como entumecimiento, hormigueo y dolor, cambios en la piel y en las uñas, como sequedad y cambio de color en las uñas, ¿no? Cambios urinarios y problemas renales, cambios en el peso, efectos del quimio cerebro que pueden afectar la capacidad para concentrarse y enfocarse, cambios en el estado de ánimo, cambios en el deseo y la función sexual y problemas de fertilidad. Estos son algunos de los efectos adversos que provocan los citostáticos en el organismo. Bueno, ahora vamos a ver sobre el manejo de los citostáticos, porque recuerden que es muy nocivo para la salud de las personas, pero también para nosotros como agentes de salud. Son muy nocivos, así que tenemos que tener muy en cuenta el manejo de estos medicamentos, ¿sí? El manejo, la medida de seguridad, el manejo en la preparación, el manejo en la gestión de los residuos, ¿sí? Bueno, el manejo de los citostáticos engloba distintas fases, que comienza con la recepción y el almacenamiento de estos medicamentos y finaliza con la eliminación de los residuos. Los medicamentos citostáticos realizan un circuito por el cual pasan por las manos de varios profesionales sanitarios. En la planificación y el funcionamiento del circuito se debe tener en cuenta que tiene la misma importancia la seguridad del paciente como la seguridad de los profesionales de la salud que manipulan estos medicamentos, y que todas las fases del proceso tienen la misma relevancia. Se debe prestar atención a las siguientes etapas. Criterios de la selección de representación comerciales, recepciones y almacenamientos, validación, preparación, transporte intra y extrahospitalario,
administración, tratamiento de residuos, tratamiento de excretas, preparación de los fármacos. ¿Cómo vas a preparar estos fármacos? Bueno, ese proceso por el cual se obtiene la disolución, preparación o mezcla de los citostáticos en las condiciones adecuadas para las características de cada persona. La preparación es una de las fases que conlleva mayor riesgo para el manipulador. ¿Quién es el manipulador en este caso? Nosotros como enfermeros. Nosotros como personal de salud somos los principales manipuladores de estos fármacos, así que tenemos que tener muchísima conciencia en la preparación y en el manejo de estos fármacos, para cuidar al paciente, pero también para cuidarnos nosotros mismos. Se debe tener en cuenta ciertos aspectos como son las instalaciones, las cuales deben tener unas características estructurales concretas con su norma de funcionamiento y régimen de limpieza adecuado. Por lo tanto, es de suma importancia el material de protección del personal manipulador de los citostáticos, como son los guantes, los gorros, las batas y etc. Todos estos materiales de protección lo vimos en el video de inicio que les dejé acá en el aula. Dejé un video de inicio y ahí donde ven detalladamente cada uno de los materiales de protección para personal de salud. ¿Sí? Las distintas fases del proceso de la preparación son 18. Contar, 18. 1. Lavado de manos. Minucioso con agua y jabón y en la zona de paso colocar una bata de protección. O sea, primeramente el lavado de manos. La enfermería sabe, ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer en cualquier medicamento, no solo en esto, pero bueno, cualquier medicamento, la primera medida es el lavado de manos. ¿Sí? B, o sea, la 2. Preparación de la cabina biológica de seguridad. ¿Sí? La cual debe ser limpiada previamente a su uso con un alcohol al 70% y donde se situará un paño estéril, absorbente e impermeable para la correcta ventilación de la cabina. En todo momento se mantienen libres las rejillas de ventilación. O sea, ustedes cuando vean en su... porque seguramente van a pasar por las prácticas en algún lugar donde se preparen estos medicamentos, porque hay sectores específicos para tratar a estos tipos de pacientes que presentan esta enfermedad tan impactante como el cáncer, ¿no es cierto? Hay sectores específicos y seguramente en alguna etapa de su trayectoria van a pasar por estos sectores, así que van a poder observar las cabinas seguramente muy de cerca. Pero bueno, acá les presento en esta diapositiva un pantallazo de lo que es la cabina, ¿sí? Bueno, vamos por el paso número 3. Preparación de forma individual de la dosis cada paciente. De este modo se evitará errores de medicación. Para un mayor control se debe utilizar envases precisos para almacenar la dosis y prepararlas. Colocar en bandejas independientes los distintos tipos de medicación, cada afectado, y realizar un doble chequeo del fármaco y documentación de cada enfermo. O sea, es decir, en este paso, ¿qué tenemos que hacer? Los 10 correctos, ¿no es cierto? Paciente correcto, medicación correcta, fecha de vencimiento, los 10 pasos que venimos trabajando desde el principio de año, los tenemos que implementar acá, ¿sí? Después, en la quinta etapa está el material necesario para la preparación de los citostáticos, que son jeringas y el tipo de conexión, el tamaño de los inyectores se les seleccionará teniendo en cuenta que no se debe utilizar más de la tercera o cuarta parte de su volumen y una aguja cuyo calibre se elegirá valorando los pros y los contras de los calibres gruesos. O sea, vas a necesitar
una bandeja que contenga las jeringas y los equipos de conexión y las agujas que sean necesarias con el calibre necesario para manipular estos medicamentos. ¿Por qué? Porque si ponemos una aguja muy grande, corremos riesgo de que perdamos en alguna parte de la preparación algún fluido, y si es muy chica la jeringa también. Son medicamentos muy espesos, muy especiales, que necesitan una aguja específica, ¿sí? La etapa número 6. Dentro de los cestos de basura sanitarias se dispondrá de contenedores específicos para el material contaminado. 7. En la reconstrucción de los citostáticos se debe adoptar una serie de medidas dependiendo de su formato. Es decir, no es lo mismo un citostático en forma de vial que en forma de ampolla o en forma orales, porque los citostáticos también se clasifican diluidos en ampollas, endovenosas u orales biorales, ¿sí? El procedimiento técnico con los citostáticos en forma de vía, o sea, en forma endovenosa, debe ser en primer lugar desinfectar el tampón con alcohol y posteriormente dejar secar al aire que se evapore. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados y posteriormente, cuando se vaya introduciendo en la mitad de ese bisel en el vial, cambiar el ángulo a 90 grados. En todo momento se debe evitar la sobrepresión dentro del vial para evitar los derrames, ¿no es cierto? Por otro lado, con los citostáticos en formato de ampolla, se debe retirar el líquido de la parte superior de la ampolla, abrir con mucha precaución por el cuello en dirección opuesta al manipulador con una gasa impregnada en alcohol y utilizar un filtro de 5 micras para cargar sus contenidos. En el caso de los citostáticos orales, a la hora de manipular el medicamento, el profesional de salud se protegerá con guantes exentos de alcohol, de talco, y no se reenvasará dicho citostático. Estos medicamentos, para evitar problemas de contaminación cruzada, se colocará un paño protector o una bandeja desechable donde se vaya a manipular los citostáticos. Por último, nuevamente se utilizará una revisión del volumen final del citostático para evitar cualquier error, ¿sí? Tratamiento del residuo. Esta fase engloba la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la eliminación de los citostáticos. Se considera residuos citostáticos a medicamentos antineoplásticos, sobresantes, tras la preparación y administración que no es apta para su uso terapéutico. Todo material que se haya utilizado durante la preparación y administración de tratamientos, es decir, agujas, jeringas, bolsas, sistemas de guantes, bata, etcétera, y materiales de limpieza de la zona, todos estos son residuos patogénicos, ¿verdad? Citostáticos caducados, eso también, cuando los citostáticos ya están vencidos, van en este residuo patogénico, ¿sí? El material empleado reutilizable se lavará con agua y jabón varias veces y se descontaminará con hipoclorito de sodio, ¿sí? El personal encargado de retirar los desechos dominará el modo de manipulación y transporte para evitar contaminaciones. Asimismo, irá adecuadamente previsto las medidas de protección. Los desperdicios se depositarán en contenedores rígidos y específicos, los cuales se recogerán cada 12 o 24 horas. Entre ese lapso de 12 a 24 horas se debe recoger estos desperdicios, ¿sí? El acumulamiento final de los residuos se realizará en una zona ventilada y refrigerada y su periodo máximo de almacenamiento final no sobrepasará las 72 horas.
De la fase de eliminación se encarga una empresa externa autorizada, la cual, si es posible, incinerará los residuos a 1000 centígrados en hornos con filtros de alta seguridad. Si no es posible la incineración, su descarte se realizará mediante neutralizantes químicos o transportarlos a vertedores de residuos peligrosos autorizados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, donde serán enterrados. Bien. Bueno, esta es el área de trabajo que ya la vimos, que debe ser una zona aislada físicamente del resto del servicio, a la que no se debe realizar otras operaciones, sin recirculación de aire ambiente o climatizado, ¿sí? Separado y compresión negativa, acceso limitado únicamente al personal autorizado. Bueno, acá están las cabañas de seguridad. Y la atención de enfermería al paciente en el momento de la administración de los citostáticos. ¿Qué debemos evaluar nosotros? Como enfermeros debemos evaluar el estado general del paciente, la vigilancia de estos efectos adversos y por sobre todo la educación y al paciente y a la familia, ¿sí? Y también por otra parte el soporte emocional. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y los leemos en el foro de la actividad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos disponibles para contestar lo que necesiten. Gracias.